Saludos de nuevo, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. ¿No te ha pasado alguna vez que has comprado un aparato y por no leer las instrucciones atentamente no has podido sacar todo el rendimiento? Incluso parecía que era peor de lo que esperabas ese aparato, pero como no leíste las instrucciones, no las hemos leído, no le estamos sacando verdadero provecho hasta que un día alguien que conoce mejor que ha leído las instrucciones, nos dice, oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y entonces decía, vaya, ahora resulta que es mucho mejor de lo que esperaba, porque lo he conocido más. Pues esta ilustración de ese aparato, de vídeo, televisor, ordenador, lo que fuera, en donde alguien que es más experto nos enseña y resulta que todo es mucho mejor para nosotros, algo parecido nos pasa con el Evangelio. Hay muchas personas que creen creen en el Evangelio, pero un Evangelio que no está totalmente desplegado. Está de una manera muy básica. Es como cuando alguien te regala un ordenador y no sabes casi nada de informática o no sabes casi nada de cómo usarlo y entonces estás muy limitado a lo que estás haciendo. Sí, estás haciendo algo, pero lo estás haciendo de una manera muy rudimentaria, muy elemental. No estás sacando todo el provecho que deberías sacar de ese ordenador. Y con el Evangelio sucede lo mismo. Cuando no entendemos su profundidad, su gloria, su gracia, lo que revela el Evangelio, no estamos disfrutando completamente de él. Sería como vivir en una casa que tiene muchas habitaciones y a cuál de ellas mejor, pero nos conformamos con quedarnos en el pasillo y en las primeras habitaciones porque creemos que eso es todo. Si descubriéramos muchas más habitaciones, nos daríamos cuenta de que en verdad estamos en un palacio y no simplemente en un chalet en el campo. Y así sucede con el Evangelio. El Evangelio es un palacio maravilloso. Y a la luz que vamos, en la medida en que vamos buscando la luz suya, que vamos buscando que Dios, por medio de su palabra, abra las ventanas de ese palacio, las puertas de ese palacio, empezamos a disfrutar más. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de en dónde estamos por su gracia. Mira lo que dice en el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo, para que, justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. En estas pocas palabras, Pablo está diciendo tanto acerca de la maravilla del Evangelio, de la maravilla de nuestro Salvador. Habla del Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú, si estás siguiéndome, estás siguiendo este canal, muchos de los devocionales tienen que ver con cristianos? Si tú eres un cristiano verdadero, si yo lo soy, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Somos acaso nosotros mejores que los demás? ¿Cómo hemos venido nosotros a ser de Cristo? ¿Hemos sido más inteligentes? ¿Hemos sido más piadosos? ¿Hemos sido más sensibles? ¿Hemos sido mejores? ¿Hemos sido, no sé, hay algo que en nosotros mismos nos haga mejor que el resto de las personas que no creen y rechazan el Evangelio y no quieren saber del Evangelio y no buscan a Dios? ¿Cómo es que nosotros hemos llegado aquí? Claro, esto es una pregunta profunda. Es una pregunta que tantos no dan una respuesta adecuada, sencillamente porque se quedan en el pasillo, no profundizan. Lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor es que ha sido la obra del Espíritu de Dios engendrando fe en nosotros, engendrando vida en nosotros mediante el Evangelio,
lo que nos ha traído a ser de Cristo Jesús. La fe es un regalo de Dios, no hay ninguna duda, lo dice la Escritura en varias ocasiones. Pero sabemos que es un regalo de Dios no solamente porque lo diga expresamente la Biblia, porque gracias sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios. El fruto del Espíritu es fe. También nos dice el apóstol Pablo que nos ha sido concedido no solo que creamos en Cristo, sino también que padezcamos en Él. Es una concesión. Y el arrepentimiento es un don también, porque si no, ¿por qué dice Hechos de los Apóstoles? De manera que el Señor ha concedido también a los gentiles arrepentimiento para vida. Luego, si los instrumentos o medios de la salvación, arrepentimiento y fe, también son dones de Dios, entonces tenemos que ir más profundo, tenemos que ir más detrás. La palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dice que en otro tiempo éramos desobedientes, descarriados, esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Entonces, un muerto, ¿cómo puede creer? Un esclavo, ¿cómo puede hacerse libre? Alguien que está viviendo en pasiones y en maldad, ¿cómo puede ser creyente? Abandonar el pecado, amar a Cristo. Alguien que odia a Dios, ¿cómo puede amarle? Alguien que desobedece a Dios, ¿cómo quiere anhelar obedecerle ahora? Alguien que está apasionado con el pecado, ¿cómo es que ahora detesta el pecado y se aparta de él? ¿Qué ha ocurrido en él? Por supuesto, esto no sería posible sin el nuevo nacimiento, sin la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Ha sido Él quien ha venido a nosotros. Ha sido el cielo el que ha bajado a la tierra, no la tierra al cielo. Ha sido el Espíritu de Dios el que ha venido a tu vida, a mi vida, por pura gracia, para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando vivíamos en las corrientes de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad de las tinieblas, el que opera en los hijos de desobediencia. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo fue que Lázaro fue resucitado? ¿Lo fue por iniciativa suya? ¿Lo fue por algún poder intrínseco en él, un poder que hubiera en él? Claro que no. Fue la voz del Hijo de Dios la que le sacó de la muerte y de la tumba, dándole vida. Y solamente Él es el que resucita a los muertos espiritualmente hablando. Solamente es Él, por medio de su Espíritu glorioso, como dice aquí, el que realmente nos imparte vida. Tú y yo, que somos cristianos por la gracia de Dios, no somos mejores que los demás. Somos igualmente depravados, igualmente pecadores, igualmente hijos de ira, igualmente condenados, igualmente violadores de la ley, igualmente sujetos al diablo y encadenados a la maldad. Entonces vino Dios y cambió todo eso. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Cuando leemos la biografía, la historia de ese hombre, un comerciante de esclavos en una vida horrible de maldades tremendas, y después cómo la gracia de Dios le alcanzó, le transformó y le hizo un hijo de Dios, un siervo de Dios tan eminente. ¿Qué ha pasado en él? ¿Era porque él era buena persona? ¿Era porque era religioso? ¿Era porque era piadoso? El Evangelio nos hace profundizar en que realmente la perversidad y la maldad nuestra nos descalifican para todo mérito. Es puramente de gracia. Pero esta verdad nuestra carne la detesta, porque siempre queremos pensar lo mejor de nosotros mismos y decir, bueno, pero en verdad, yo soy mejor. La palabra de Dios dice que el Evangelio nos parece una locura a los que no están en Cristo. Y así a nosotros nos parecía una tontería el Evangelio, nos parecía una religión, nos parecía una rutina, nos parecía una filosofía de vida, nos parecía unos buenos consejos, pero no tenían ningún poder en nuestra vida, no tenían ninguna acción en nuestra vida. De hecho, alguien puede pasarse toda su vida escuchando el Evangelio y a no ser que el Espíritu de Dios obre en él, nunca entenderá ni verá la gloria de Cristo reflejada en ese Evangelio glorioso. Nunca experimentará su poder, aunque sea espectador del poder de Dios en las vidas de otras personas.
De eso nos habla el Evangelio. Y cuando tú entiendes que ha sido, que se manifestó la bondad y el amor de Dios y Él nos salvó, no por propias obras de justicia, no porque fuéramos a creer después, porque fuéramos a ser buenos después, dice, no, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó, dice, mediante el lavamiento de la regeneración. Él nos lavó y nos liberó del pecado, regenerándonos, renovándonos por el Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente sobre nosotros. Eso fue lo que hizo Él. Y después nos selló también con ese Espíritu Santo, habiendo creído en Él. Pero fue solo por ese misterio divino de su Espíritu que sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No es una cuestión de aprender cosas, no es una cuestión de aprobar un curso, no es una cuestión de seguir unas ceremonias, unos ritos, asistir a unos eventos. Es algo de Dios en ti. Y eso es lo que da seguridad, gozo y poder a una vida. Te da seguridad porque sabes que si eres salvo no es una cosa tuya. Él te ha salvado. Por lo tanto estás seguro en Él. Él decidió salvarte. Él te salvó. Y por lo tanto, Él te dará la seguridad de que te llevará con Él. Te da gozo, claro que te da gozo, porque sabes que aunque el pecado te juegue malas pasadas y caigas en la tentación, caemos en la tentación, muchas veces pensamos mal, hablamos mal, actuamos mal y omitimos nuestros deberes. Pero sabes que, puesto que la salvación pertenece al Señor y Él te la dio, con todos los medios necesarios, todo dispuesto, es como decía Francis Schaeffer, la religión cristiana o la fe cristiana es la más sencilla del mundo porque Dios lo pone todo. Dios pone absolutamente todo para nosotros. Como sabes que Dios lo ha puesto todo, te regocijas en que aún puedes volver a Él, aún puedes gozarte en Él, aún puedes sentirte seguro y bien recibido porque en Cristo y por medio del Espíritu Santo tú sabes que todo está completo. Pero también no solamente te da, como hemos hablado, esa seguridad, también te da ese gozo, pero también te da ese poder. Ese poder de anunciar este evangelio maravilloso sabiendo que el Espíritu de Dios en cualquier persona puede soplar y traerle vida. Es ese poder que te da el saber que tus pecados no dominarán para siempre, podrás caminar en santidad, podrás caminar en obediencia, podrás caminar en buenas obras que Dios ha preparado de antemano porque el poder del evangelio es ese poder, dice el apóstol Pablo, poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Ese poder de Dios está en nosotros y esto nos anima a proclamar el Evangelio, a gozarnos en el Evangelio, a vivir realmente para Cristo, porque ya estamos seguros, porque ya tenemos gozo, porque ya tenemos poder en Él. Es por eso que los verdaderos cristianos, los que viven en comunión con Dios, los que conocen más profundamente el Evangelio y lo gozan, porque para gozarlo hay que descubrirlo, para descubrirlo hay que querer descubrirlo. Pero en la medida que tú y yo vamos descubriendo más del Evangelio, ¿qué ocurre? Ocurre algo maravilloso y es que más nos gozamos de Él y nunca queremos salir de Él. Entonces contamos los días para que llegue el culto a Dios. Anhelamos reunirnos con los hermanos para celebrar el Evangelio, para gozarnos de Él, para disfrutar del Señor, de la comunión con los hermanos, de escuchar su palabra, de participar de sus símbolos, de gozarnos de la comunión unos con otros, de orar juntos, de celebrar este Evangelio, celebrar al gran Dios y Salvador que es Cristo Jesús, a bendecir al Espíritu Santo que nos imparte gozo y suprime nuestras maldades más y más, a ser transformados conforme a su imagen mediante su palabra. Esto lo queremos porque vamos descubriendo más de ese Evangelio y más nos vamos asombrando. Esta es la palabra clave, asombrarnos del Evangelio, asombrarnos de Cristo, asombrarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Parecen palabras sencillas. Bueno, vivíamos perdidos
y de pronto hemos sido hallados. Pero amigo, ¿cómo es que ha sido hallado? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre los que vino a buscar y salvar perdidos, estábamos nosotros. ¿No te asombra esto? Ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Él puso esa inquietud para que le buscáramos. Él nos dio vida. Él nos dio la fe. Él obró en nosotros y nosotros pudimos ya libres responder a su llamado con total libertad, con total voluntad. Él lo hizo para que toda la gloria sea solo, siempre, eternamente, para Él. Y todo el gozo, toda bendición, sea siempre, para siempre, nuestra. Vamos a orar a Dios entonces y asombrarnos de Él. Sí, Señor, nos gozamos en un Dios tan grande que ha tenido a bien descender de los cielos en la persona de nuestro Señor Jesucristo para buscar y salvar pecadores, para dar vida a los muertos, para impartir vida eterna a aquellos que no teníamos nada. Gracias, gracias por salvarnos. Sigue tú salvando y úsanos para salvación de otros, porque para eso tú nos has puesto en la tierra, para ser también luz a los que están en tinieblas, como yo también estaba en tinieblas. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana, si el Señor en su gracia nos lo concede. Gocemos de este nuestro gran Dios y Señor. Un abrazo.